Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. ¿Sabías que el número pi es considerado uno de los más fascinantes y estudiados de la historia matemática? Este enigmático número, que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, tiene un trasfondo intrigante que se remonta a miles de años y tiene aplicaciones en casi todos los campos de la ciencia y la ingeniería. El origen del número pi se sitúa en torno al año 2000 a.C. en civilizaciones antiguas como Egipto y Babilonia, donde los matemáticos comenzaron a observar que, sin importar el tamaño del círculo, la relación entre su perímetro y su diámetro siempre era aproximadamente 3. Este descubrimiento inicial sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en una constante universal. A lo largo de la historia, figuras como Arquímedes de Siracusa se sumergieron en el estudio de pi, estableciendo técnicas para calcular su valor con mayor precisión. Usando polígonos inscritos y circunscritos, Arquímedes fue capaz de acercarse al valor de pi entre 3.1408 y 3.1429, un logro monumental en su tiempo. Avanzando hacia el siglo XVII, la búsqueda del valor de pi se formalizó. El matemático galés William Jones fue el primero en utilizar el símbolo p para representar este número en 1706, un término que proviene de la palabra griega períferi, que significa perímetro. Este símbolo fue posteriormente popularizado por el célebre matemático suizo Leonhard Euler en 1734, quien utilizó p en sus obras, elevando su estatus en la comunidad matemática. Desde su introducción, pi se ha convertido en un número irracional, lo que significa que no puede ser expresado como una fracción exacta y tiene infinitas cifras decimales. A lo largo de los siglos, matemáticos han continuado calculando más y más cifras decimales de pi, lo que ha llevado a algunos a llevar a cabo cálculos verdaderamente asombrosos. Por ejemplo, William Shanks, un matemático inglés, dedicó casi 20 años de su vida a calcular 707 decimales de pi, solo para descubrir que un error en el 518 decimal arruinó todo su trabajo. Sin embargo, su esfuerzo abrió el camino para futuros cálculos más precisos. El uso de computadoras en el cálculo de pi revolucionó la forma en que se determina su valor. En 1957, un ordenador llamado Pegasus logró calcular 7.840 decimales. Pero este fue solo el principio. El 20 de septiembre de 1999, Yasumasa Kanada y Daisuke Takahashi, utilizando un superordenador Hitachi SR8000, establecieron un récord al calcular la asombrosa cifra de 206.158.430.000 decimales en 37 horas y 21 minutos. Este cálculo fue un hito en la historia de la computación y demostró el poder de la tecnología en el campo de las matemáticas. El Día del Número Pi, que se celebra cada 14 de marzo, no solo rinde homenaje a esta constante, sino que también reúne a entusiastas de las matemáticas de todo el mundo. En este día, los amantes de los números se deleitan en celebraciones que a menudo incluyen la degustación de pasteles y dulces, dado que pi suena similar a pie en inglés. La celebración fue iniciada en 1988 por el físico estadounidense Larry Schoen y ha ganado popularidad desde entonces. En 2009, la Cámara de Representantes de Estados Unidos incluso aprobó una resolución que declaraba el 14 de marzo como Día Nacional de Pi, lo que subraya su relevancia cultural. Además de ser una constante matemática, pi ha dejado su huella en la cultura popular. La cantante británica Kate Bush hizo una versión musical del número, cantando los dígitos de pi bajo un círculo infinito. También hay artistas que han convertido los números en melodías, asignando notas musicales a cada cifra y creando así composiciones únicas. En el cine, el número pi ha aparecido en películas como Pi, Fe en el Caos, que explora la obsesión de un matemático por encontrar patrones en el universo, y en Cortina Rasgada de Alfred Hitchcock, donde un símbolo relacionado con pi juega un papel en la intriga de espionaje.
En el ámbito de los récords, el japonés Akira Haraguchi rompió en 2006 su propio récord al recitar 100.000 dígitos de pi, un esfuerzo que le llevó 16 horas y media. A lo largo de la historia, otros también han intentado este impresionante desafío, pero su logro sigue siendo uno de los más destacados. Por otro lado, el matemático alemán Ludolf van Soelen, conocido por su trabajo en pi, solicitó que se grabaran las primeras 35 cifras de pi en su lápida, un gesto que refleja su profunda dedicación a las matemáticas. A pesar de que su lápida original desapareció, se erigió una réplica en 2000 con su inscripción. El número pi también es fundamental en la ciencia y la tecnología. Se utiliza en la fabricación de neumáticos, botellas, vasos y relojes, y en astronomía para calcular la cantidad de hidrógeno necesaria para misiones espaciales, así como para medir extensiones de territorio en diferentes planetas. Sin pi, muchos de los cálculos que sustentan nuestra tecnología moderna serían inviables. Así que mientras celebramos el Día del Número Pi, reflexionamos sobre su extraordinaria historia y sus múltiples aplicaciones en nuestra vida diaria. Este número ha trascendido su valor matemático para convertirse en un símbolo de curiosidad, creatividad y pasión por el conocimiento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería nuestra vida sin este número irracional que está en el corazón de tantas disciplinas y descubrimientos? ¿Cuáles serán los nuevos récords que se establecerán en el futuro en relación con este número eterno? ¿Sabías que los dinosaurios, esas criaturas majestuosas que una vez dominaron la Tierra, nos dejan un legado fascinante lleno de curiosidades sorprendentes? Desde el temible Tyrannosaurus Rex hasta el diminuto Troodon, estos seres prehistóricos han capturado nuestra imaginación y continúan revelando secretos incluso millones de años después de su extinción. Acompáñame a explorar algunos datos intrigantes que quizás no conocías sobre estos magníficos habitantes del pasado. Empecemos con una revelación sorprendente. El pariente más cercano del Tyrannosaurus Rex no es otro dinosaurio sino la gallina. Así es. Un estudio publicado en la revista Science reveló que las aves, como las gallinas y los avestruces, están más estrechamente relacionadas con los dinosaurios que los reptiles actuales. Este hallazgo se basa en un descubrimiento fortuito en 2003, donde los paleontólogos examinaron fósiles que mostraban características compartidas entre estos dinosaurios y las aves modernas. Esto resalta que las aves son los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la gran extinción, lo que convierte a la gallina en un pariente vivo del temible T-Rex en términos evolutivos. Imagina eso la próxima vez que te comas un pollo. Otro aspecto que puede sorprenderte es que no todos los dinosaurios eran gigantescos como los colosales Argentinosaurus o Diplodocus. De hecho, muchos dinosaurios eran bastante pequeños. Por ejemplo, el Compsognathus, un carnívoro del tamaño de un gallo, pesaba apenas 3 kilos y vivió hace unos 150 millones de años. Este pequeño dinosaurio era ágil y probablemente cazaba insectos y otros pequeños animales. El Nanosaurus, que medía aproximadamente 90 centímetros de longitud, era otro pequeño habitante del mundo prehistórico, mientras que el Lesotosaurus, que no superaba los 2 metros, se movía rápidamente entre la vegetación. Y el famoso Velociraptor, a menudo representado como un cazador feroz, pesaba entre 15 y 18 kilos, mucho menos de lo que nos han mostrado en las películas. La imagen popularizada por el cine de un velociraptor como un depredador gigantesco está lejos de la realidad, ya que estos dinosaurios eran en su mayoría del tamaño de un pajarito. Pero eso no es todo. Resulta que la mayoría de los dinosaurios eran herbívoros. Alrededor del 65% de todas las especies conocidas se alimentaban de plantas. Los saurópodos, como el Brachiosaurus, eran los más grandes y se adaptaron para consumir enormes cantidades de vegetación gracias a sus largos cuellos y mandíbulas especializadas. Estos gigantes pueden haber consumido más de 200 kilogramos de vegetación al día. Los ornistiquios, que incluyen a criaturas icónicas como el Stegosaurus y el Triceratops,
también eran herbívoros, con picos y muelas que les permitían triturar su alimento. Estos dinosaurios estaban adaptados a comer diferentes tipos de plantas, desde hojas hasta cortezas, y tenían una variedad de estrategias para sobrevivir en sus hábitats. En contraste, los carnívoros, como el Velociraptor y el Tyrannosaurus Rex, constituían solo un pequeño porcentaje de la diversidad dinosauriana. Esto significa que el ecosistema de la era de los dinosaurios estaba más equilibrado de lo que a menudo se piensa. Ahora, hablemos de inteligencia. Uno de los dinosaurios más inteligentes que existió fue el Troodon. Este pequeño cazador, de aproximadamente 2 metros de largo, tenía un cerebro notablemente grande y complejo para su tamaño, comparable al de algunos mamíferos y aves modernas. Las impresiones de sus cráneos revelan que tenía visión binocular, lo que le proporcionaba una mejor percepción espacial, además de manos prensiles que sugieren una capacidad cognitiva superior. Esto le permitía a Troodon cazar de manera más eficiente y adaptarse a su entorno de forma más efectiva. Imagina a un dinosaurio que podía usar sus habilidades para cazar con astucia. Esto demuestra que no todos los dinosaurios eran simplemente bestias brutales, sino que algunos eran verdaderos maestros en su propio ecosistema. Además, algunos estudios sugieren que los dinosaurios tenían comportamientos sociales complejos. Existen evidencias de que algunos, como los hadrosaurios, podían formar manadas, lo que les proporcionaba ventajas en la defensa contra depredadores. Esto implica que tenían un cierto nivel de comunicación y colaboración, algo que solía considerarse exclusivo de los mamíferos. Los descubrimientos fósiles también revelan que los dinosaurios tenían una variedad de adaptaciones únicas. Por ejemplo, los dinosaurios como el Stegosaurus tenían placas óseas en sus espaldas, cuya función aún se debate entre los científicos. Podrían haber servido para la regulación de temperatura, para atraer parejas o para intimidar a otros dinosaurios. La diversidad de formas y tamaños en los dinosaurios refleja un rico tapiz de adaptaciones evolutivas que les permitieron ocupar múltiples nichos ecológicos. A medida que exploramos más sobre los dinosaurios, también nos encontramos con su legado en la cultura popular. Desde películas icónicas como Jurassic Park hasta libros y documentales, la fascinación por estas criaturas nunca ha disminuido. Su representación en los medios de comunicación ha inspirado a generaciones de paleontólogos y amantes de la ciencia, creando un interés por la biología, la geología y la historia de nuestro planeta. Así que, mientras reflexionamos sobre el mundo de los dinosaurios, descubrimos que estos gigantes no solo eran imponentes en tamaño, sino que también tenían historias fascinantes que contar. Desde sus curiosas conexiones evolutivas hasta su sorprendente diversidad en tamaño y dieta, los dinosaurios continúan asombrándonos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el mundo si todavía existieran y cuál sería su lugar en nuestra vida moderna? ¿Te imaginas ver un Tyrannosaurus Rex caminando por tu calle o un grupo de velociraptores corriendo en un parque? La historia de los dinosaurios es solo un vistazo a la rica y compleja historia de la vida en nuestro planeta. ¿Sabías que los ornitorrincos son unos de los pocos mamíferos que ponen huevos y además son venenosos? Este extraño y fascinante animal, cuyo nombre científico es Ornitorhynchus anatinus, que significa semejante a un pato, es un verdadero tesoro de la naturaleza. Originario del este de Australia y de la isla de Tasmania, el ornitorrinco es un mamífero semiacuático que desafía todas las categorías, combinando características de diferentes clases de animales. Acompáñame a descubrir algunas de sus particularidades más intrigantes. Este peculiar mamífero vive en complejos túneles subterráneos que él mismo excava, alcanzando longitudes de hasta 30 metros. Estas galerías son su refugio cerca de las riberas de los ríos, donde pueden buscar alimento y protegerse de los depredadores. Al adentrarte en su mundo, te sorprendería ver cómo se mueven con gracia a través de estos pasadizos. Una habilidad asombrosa para un animal que parece salido de un cuento de hadas.
Sus túneles no solo son un lugar de descanso, sino también un espacio de crianza para sus crías, lo que demuestra su destreza como constructor. Una de las características más llamativas del ornitorrinco es su pico de pato. Sin embargo, hay un detalle que lo hace aún más peculiar. Su pico está cubierto de pelo. Este rasgo inusual le da un aire aún más exótico. Su estructura facial es una mezcla perfecta de funcionalidades, permitiéndole absorber información del entorno mientras se sumerge en el agua. Además, su cola, similar a la de un castor, y sus patas traseras parcialmente palmeadas, son perfectas para nadar y moverse por el agua, convirtiéndolo en un nadador excepcional. Su capacidad para alternar entre la tierra y el agua es un ejemplo perfecto de adaptación evolutiva. El ornitorrinco no solo es singular en su apariencia, sino que también posee un esqueleto que se asemeja más al de los reptiles que al de otros mamíferos. Esto es un hecho fascinante que lo convierte en una criatura enigmática y un valioso objeto de estudio para los científicos. Sus características físicas sugieren que ha evolucionado de una manera que le permite sobrevivir en un entorno diverso, haciendo de él un ejemplo de la evolución de los mamíferos en condiciones cambiantes. Sus abazones, unas bolsas de piel en su boca, son otra de sus peculiaridades, permitiéndole almacenar comida para consumirla más tarde, un rasgo útil para un animal que pasa tiempo en el agua. Se alimenta principalmente de pequeños invertebrados acuáticos, como crustáceos, insectos y larvas, que captura con su pico altamente sensible. Cuando el ornitorrinco está en el agua, sumerge su cabeza y usa su electrorrecepción para detectar a sus presas, lo que le permite alimentarse eficientemente en su hábitat. Pero eso no es todo. El ornitorrinco es un mamífero venenoso, un hecho que deja a muchos sorprendidos. Los machos cuentan con espolones en sus patas traseras que están conectados a glándulas venenosas en sus muslos. Si bien este veneno no es letal para los humanos, causa una hinchazón extrema y un dolor tan intenso que ni los analgésicos comunes, como la morfina, pueden aliviarlo. Este veneno tiene un propósito durante la temporada de apareamiento, ya que los machos lo utilizan para defender su territorio y competir con otros machos por las hembras. De hecho, solo existen 3 tipos de mamíferos que son venenosos: los ornitorrincos, las musarañas y los solenodontes. Imagina encontrarte con uno de estos en el campo. Cuando se trata de la reproducción, el ornitorrinco también se destaca. En lugar de dar a luz a sus crías, como la mayoría de los mamíferos, pone huevos. La hembra lleva a cabo un embarazo de aproximadamente 28 días antes de depositar entre 1 y 3 huevos. Después de la puesta, los incuba durante un corto periodo de no más de 10 días. Este proceso es realmente raro y le da al ornitorrinco un lugar especial en la historia evolutiva de los mamíferos. Una vez que las crías nacen, se alimentan de la leche materna, la cual la madre secretará a través de la piel, ya que no posee pezones, un rasgo único en el reino animal. Una de las habilidades más asombrosas del ornitorrinco es su capacidad de cazar mediante la electrolocalización. Tiene electrorreceptores en su pico que le permiten detectar los débiles impulsos eléctricos que emiten los animales cuando se mueven. Cuando sale a buscar comida, mueve su cabeza de lado a lado para captar estos impulsos y calcular la distancia a la que se encuentran sus presas, basándose en el tiempo que tardan las señales en llegar a sus receptores. Este sentido altamente desarrollado le permite ser un cazador eficaz en su hábitat acuático, convirtiéndolo en un experto en la búsqueda de alimento en condiciones de baja visibilidad. El ornitorrinco es tan extraño que, cuando el primer ejemplar fue traído a Gran Bretaña, la gente pensó que era un engaño, convencidos de que alguien había cocido 2 animales juntos. Esta confusión habla de lo extraordinario que es este mamífero, que sigue desafiando nuestras concepciones sobre la naturaleza. No es solo un enigma evolutivo, sino también un símbolo de la diversidad de la vida en nuestro planeta. Así que, mientras exploramos las maravillas del ornitorrinco, nos encontramos con una criatura que combina lo mejor de varios mundos.
un mamífero que pone huevos, es venenoso y utiliza un sentido único para cazar. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si tuviéramos más criaturas tan fascinantes como el ornitorrinco? ¿Qué otros secretos guardan los animales que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que la historia de los antibióticos comenzó con un descubrimiento accidental que revolucionó la medicina moderna? En la primera mitad del siglo XX, un hongo llamado Penicillium notatum fue el protagonista de un hallazgo que cambiaría el rumbo de la salud pública. Este hongo produce una sustancia capaz de eliminar bacterias sin dañar las células humanas, lo que marcó el inicio de la era de los antibióticos. El descubrimiento de la penicilina, hecho por Alexander Fleming en 1928, no solo abrió las puertas a un nuevo enfoque en el tratamiento de infecciones bacterianas, sino que también sentó las bases para el desarrollo de otros medicamentos. A partir de la penicilina, se desarrollaron antibióticos como la streptomicina, la tetraciclina y el cloranfenicol, que han sido cruciales en la lucha contra enfermedades mortales como la tuberculosis, la neumonía y la sífilis. En la década de 1960, la medicina continuó su avance con la llegada de las cefalosporinas y los aminoglucósidos, ampliando aún más el arsenal terapéutico disponible para los médicos. Estas innovaciones no solo salvaron millones de vidas, sino que también transformaron la forma en que se abordaban las infecciones, permitiendo tratamientos más eficaces y reduciendo la mortalidad asociada a muchas enfermedades bacterianas. Sin embargo, el uso incontrolado de antibióticos ha llevado a un problema alarmante: la resistencia antibiótica. A medida que los médicos recetaban estos poderosos fármacos para infecciones menores y el público los usaba de manera irresponsable, las bacterias aprendieron a defenderse. Han desarrollado mecanismos que les permiten sobrevivir a los tratamientos, convirtiendo esta resistencia en una de las mayores amenazas para la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos podría provocar millones de muertes en las próximas décadas si no se toman medidas adecuadas. En medio de esta crisis, la ciencia avanza hacia el futuro. En 2023, un grupo de científicos utilizó inteligencia artificial para descubrir un nuevo antibiótico llamado abaucina, prometiendo combatir a la mortal Acinetobacter baumannii, una de las superbacterias más peligrosas que amenazan a la humanidad. Este avance sugiere que la colaboración entre tecnología y biomedicina podría abrir nuevas puertas en la lucha contra la resistencia bacteriana. Sin embargo, es fundamental utilizar los antibióticos de manera responsable para preservar su eficacia. No podemos hablar de la historia de los antibióticos sin mencionar a España, que ha hecho contribuciones significativas. La microbióloga Sagrario Mochales fue pionera en el descubrimiento de la fosfomicina en 1969, tras investigar el suelo de la península ibérica. Este hallazgo se convirtió en un antibiótico eficaz contra diversas infecciones, marcando un hito en la medicina española. El trabajo de Mochales es un claro ejemplo de cómo la investigación local puede tener un impacto global en la salud pública, y subraya la importancia de explorar la biodiversidad de diferentes regiones en busca de nuevos tratamientos. Por su parte, África, con su rica biodiversidad, es otro lugar prometedor en la búsqueda de nuevos antibióticos. El continente ha sido descrito como un tesoro oculto para la comunidad científica, ya que se han encontrado varios antibióticos en el suelo de diferentes países africanos. Por ejemplo, la actinomicina fue descubierta en Madagascar, la daptomicina en Tanzania y la rifampicina en la República Democrática del Congo. Estos descubrimientos representan un potencial invaluable para combatir enfermedades infecciosas y subrayan la necesidad de continuar investigando en ecosistemas diversos y poco explorados. En el mundo actual, la amoxicilina se lleva el título del antibiótico más vendido, ampliamente utilizado y bien tolerado. Su accesibilidad ha hecho que sea un pilar en la medicina moderna, pero su uso generalizado también plantea preocupaciones sobre la resistencia. La historia de la streptomicina es especialmente conmovedora. En 1943,
Selman Waksman la descubrió a partir de una bacteria del suelo llamada Streptomyces griseus. La streptomicina no solo significó un gran avance en la lucha contra las enfermedades bacterianas, sino que también tejió una historia personal realmente emotiva. En 1946, su propio hijo, Boris, contrajo tuberculosis, una enfermedad que hasta entonces era mortal en la mayoría de los casos. Waksman le administró streptomicina, que aún se encontraba en fase experimental, y logró salvar su vida, resaltando cómo los avances científicos pueden tener un profundo impacto personal y social. Finalmente, incluso en el espacio, los antibióticos juegan un papel crucial. En la Estación Espacial Internacional, EEI, los astronautas están expuestos a condiciones extremas que pueden aumentar su susceptibilidad a infecciones. Para proteger su salud, la EEI cuenta con una farmacia espacial que incluye antibióticos como gentamicina, amikacina y amoxicilina, entre otros. Estos medicamentos son vitales en el contexto de la vida espacial, donde las infecciones podrían tener consecuencias graves en la salud de los astronautas. Así que, mientras admiramos la historia y la ciencia detrás de los antibióticos, es importante recordar su uso responsable para garantizar su efectividad en el futuro. Después de todo, con la amenaza creciente de la resistencia, cada dosis cuenta. Y en un mundo donde las bacterias se vuelven más inteligentes y resistentes, ¿qué otros secretos y avances se están descubriendo en el campo de la medicina que podrían cambiar nuestra forma de combatir enfermedades en el futuro? ¿Sabías que la mitad del planeta no experimenta la primavera? Mientras que en algunas partes del mundo se celebran los días más cálidos y las flores comienzan a brotar, hay regiones que no conocen esta encantadora estación. De hecho, hay más planetas en nuestro sistema solar que cuentan con primavera. La clave para entender esto radica en la inclinación del eje de la Tierra, que provoca que diferentes zonas del planeta reciban más luz solar en diferentes momentos del año. Cuando el polo norte se inclina hacia el sol, es verano en el hemisferio norte, y cuando es el polo sur el que se inclina, nosotros disfrutamos del invierno. La primavera comienza en el hemisferio norte en marzo, en torno al equinoccio vernal, que ocurre entre el 20 y el 21 de marzo. En esta época los días se vuelven más largos, las temperaturas comienzan a ascender, y el clima puede ser bastante cambiante. Es una temporada de renacimiento y rejuvenecimiento, donde la naturaleza celebra la vida con una explosión de color. A medida que la nieve se derrite, las plantas florecen y los animales, especialmente aquellos en latitudes medias, aprovechan esta abundancia para reproducirse. Esto asegura que sus crías tengan mayores oportunidades de sobrevivir, dado el clima templado y la abundante comida. Curiosamente, aunque asociamos la primavera con la llegada del polen, muchos tipos de polen comienzan a liberarse desde enero, desafiando la creencia popular. En el equinoccio vernal, el Sol cruza el ecuador celeste, marcando el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa noche igual, ya que durante este momento del año, el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración. Pero, ¿te has preguntado si la primavera comienza siempre el mismo día? No es así. Debido a que un año no tiene un número exacto de días, el equinoccio de primavera puede caer el 19, 20 o 21 de marzo. Durante esta estación, los días se alargan gracias a la inclinación del eje terrestre hacia el Sol, y es en esta época cuando experimentamos el día más largo del año, que es el solsticio de verano. Sin embargo, la primavera no solo es un fenómeno terrestre. Saturno, por ejemplo, también experimenta esta estación, aunque de una manera más prolongada y menos drástica. En su caso, los equinoccios ocurren aproximadamente cada 15 años, lo que significa que sus estaciones son mucho más largas en comparación con las nuestras. Pero en nuestro propio planeta, la primavera no se encuentra en todos los rincones. Las regiones tropicales, cerca del Ecuador,
solo conocen las estaciones húmedas y secas, careciendo completamente de la experiencia primaveral que muchos de nosotros valoramos tanto. En el ámbito de la salud, existe un fenómeno conocido como fiebre primaveral, que no es una enfermedad en sí, sino un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que pueden surgir al adaptarse a los cambios de temperatura y dieta de la estación. Este periodo de transición puede afectar nuestro estado de ánimo y bienestar, lo que a menudo se manifiesta en sentimientos de euforia y aumento de energía, pero también en alergias y otros malestares. Durante este tiempo, las primeras flores que aparecen suelen ser las lilas, los lirios, los claveles y los tulipanes, entre otras, marcando el renacer de la vida en el entorno. Estos brotes no solo son hermosos, también cumplen funciones ecológicas vitales al atraer polinizadores, como abejas y mariposas, que son esenciales para el ciclo de vida de muchas plantas. A pesar de que muchas personas piensan que durante el equinoccio de primavera hay exactamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, esto es más una rareza que una regla, y sucede solo en un momento particular del año. Durante los días previos y posteriores al equinoccio, la cantidad de luz y oscuridad varía, reflejando la transición estacional. Desde tiempos antiguos, la primavera ha estado imbuida de significado cultural y espiritual. En la mitología griega, el regreso de Perséfone, hija de Zeus y Deméter, marca el inicio de la primavera, simbolizando el renacer de la vida después del letargo invernal. Los romanos rendían homenaje a Flora, la diosa de la fertilidad y la primavera, celebrando festivales en su honor. En la tradición hindú, el equinoccio vernal se celebra con el colorido festival de Holi, que marca la llegada de la primavera y la victoria del bien sobre el mal. Los antiguos egipcios también tenían un profundo respeto por esta estación. Construyeron la gran esfinge, alineándola con el sol naciente durante el equinoccio de primavera, un testimonio de la importancia que esta estación ha tenido en diversas culturas a lo largo de la historia. Otros monumentos, como las pirámides de Egipto y los templos mayas, también están alineados con eventos astronómicos relacionados con la primavera, subrayando la conexión de estas civilizaciones con los ciclos naturales. Así que, mientras admiramos el florecimiento de la vida y la llegada de la primavera, surge una pregunta intrigante. ¿Qué otros secretos y maravillas esconde la naturaleza durante las distintas estaciones del año que aún no hemos descubierto? La exploración de estas curiosidades nos invita a profundizar en nuestra conexión con el mundo natural y a apreciar la belleza y complejidad de los ciclos de la vida. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.